Mi mamá admitió que arruinó mi matrimonio por dinero, y ahora mi exmarido ha vuelto, queriendo ser papá después de 6 años. Entonces, para poner en contexto, mi exmarido, de 30 años, y yo, de 29 años, nos separamos hace 6 años, 6 meses después de que naciera nuestro hijo. Mi exmarido y yo estuvimos casados durante 1 año y medio antes de eso, y salimos durante 2 años en la universidad. Fuimos a diferentes universidades, pero teníamos un amigo en común, Dan, de 30 años, nombre ficticio, quien fue responsable de presentarnos. Pensé que mi exmarido era simplemente perfecto en todos los sentidos, así que no dudé antes de casarme con él y tener un bebé con él. Las cosas iban bien para nosotros, y estábamos tachando cosas de nuestra lista de deseos, una tras otra. Compramos una casa 1 mes después de que naciera nuestro bebé, y en la fiesta de inauguración de la casa, nuestro amigo Dan decidió emborracharse hasta quedar inconsciente. Luego me apartó y confesó que se había enamorado de mí e incluso sugirió que nos fugáramos. Dijo que estaba dispuesto a adoptar a mi hijo también si eso era lo que se necesitaba, pero quería estar conmigo a cualquier costo. Me sentí disgustada y repelida por su comportamiento, así que inmediatamente se lo conté a mi exmarido y lo eché de nuestra casa. Pensé que eso sería el fin de las cosas, pero después de eso, mi exmarido comenzó a actuar realmente extraño y distante. Empezó a trabajar hasta altas horas de la noche y regresaba a casa a horas extrañas, como si estuviera tratando de pasar el mayor tiempo posible lejos de casa. También había empezado a mantener distancia de nuestro hijo, lo cual era aún peor. Finalmente, lo enfrenté sobre su extraño comportamiento casi 1 semana después, y al principio, insistió en que estaba bien. Pero luego sacó a relucir lo que Dan había dicho en la fiesta. Me dijo que le costaba creer que Dan y yo no tuviéramos algo en el pasado debido a lo cercanos que solíamos ser. Si bien es cierto que Dan y yo éramos muy buenos amigos en la universidad, nos alejamos después de la graduación. Me sentí muy ofendida de que no me creyera, y creo que fueron las hormonas del embarazo, pero me enojé con él por siquiera insinuar que le había mentido sobre algo tan delicado como esto. Terminamos teniendo una gran pelea por eso, y exigió que nos hicieran una prueba de paternidad para el bebé para asegurarse de que fuera suyo. Ahora, en circunstancias normales, no creo que una prueba de paternidad sea algo de lo que avergonzarse, y no tenía nada que ocultar. Pero mi exmarido básicamente me estaba acusando de engañarlo, aunque yo no había sido más que leal a él, y literalmente tenía un hijo con él. ¿Qué más prueba necesita un tipo? No me gustaron las implicaciones de lo que estaba exigiendo y decidí terminar nuestro matrimonio. Si él no podía confiar en mí, entonces no había razón para quedarse juntos, y no quería quedarme en un matrimonio infeliz porque ahora tenía un hijo, y quería que creciera en un hogar feliz. No quería ver a mi exmarido en absoluto. Así que esa misma noche empaqué mis cosas y me mudé con mi madre. Mi papá había fallecido de una enfermedad pulmonar 3 años antes de que naciera mi bebé, y mi madre vivía sola, así que pensé que estaría feliz de tenerme allí también. Y realmente estaba feliz de tenerme, me dijo que estaba haciendo lo correcto, y en general fue muy solidaria con mi decisión después de que le contara lo que había sucedido. Al día siguiente, solicité el divorcio y la custodia completa de mi hijo. Mi exmarido tampoco protestó e incluso renunció a sus derechos como padre en un plazo de 6 meses. El divorcio se finalizó y así quedó. No volví a saber de mi exmarido después de eso. Recibí $70,000 en el acuerdo de divorcio, lo cual fue suficiente para comenzar una nueva vida, una mejor para mí y mi hijo. Reanudé el trabajo unas semanas después de que se finalizara mi divorcio, ya que mi licencia de maternidad ya había terminado de todos modos, y traté lo mejor posible de trabajar tan duro como pudiera sin comprometer mi tiempo con mi hijo. Fue difícil equilibrar ambos como una madre soltera recién divorciada, y la culpa era insana, pero de alguna manera lo superé todo. Me quedé en casa de mi madre durante los primeros meses, pero luego conseguí un apartamento propio y me mudé porque quería ser independiente, y también porque mi mamá estaba envejeciendo, y no quería ser una carga para ella al quedarme demasiado tiempo. Ella nunca me pediría que me fuera, pero sabía que tenía que salir adelante de alguna manera, así que a pesar de sus protestas, aún me mudé y contraté a una niñera a tiempo completo para cuidar de mi hijo. Así fue como funcionaron los primeros años después de mi divorcio. Avanzando rápidamente 6 años después, ahora vivo en un apartamento mucho más grande y trabajo en la misma empresa en un puesto más alto con un salario más grande, y realmente me siento orgullosa de mí misma por lograrlo. Ahora que lo digo en voz alta, mi hijo tiene todo lo que podría desear, y estoy muy agradecida de poder proveerle. He dejado atrás mi matrimonio fallido e incluso he salido en algunas citas y tenido algunos coqueteos en los últimos años, pero eso es todo. No he tenido ninguna relación seria después de mi divorcio, a pesar de la insistencia de mi madre en que encuentre un nuevo esposo y me vuelva a casar. Simplemente, no estoy interesada en ser esposa en este momento y solo quiero centrarme en ser madre. Ahora solo somos mi hijo y yo, y supongo que así será hasta que encuentre a alguien que me guste y me sienta lista para casarme de nuevo.
Pero hace unos días, nuestras vidas fueron interrumpidas por la repentina reaparición de mi exmarido. No he sabido de él desde que nos divorciamos. Como mencioné antes, un par de amigos me dijeron que se había mudado a Australia unos meses después de nuestro divorcio, y eso fue lo último que supe de él. Así que se presentara de repente en mi puerta, fue una gran sorpresa para mí. Ni siquiera sabía cómo me había encontrado. Pero después de superar el shock inicial, le dije que no estaba dispuesta a hablar con él y que necesitaba irse. Él dijo que se iría, pero antes de eso, necesitaba disculparse y explicar su versión de la historia. Dudaba en darle una oportunidad, pero también estaba curiosa por saber por qué estaba aquí, así que acepté hablar con él. Pero no iba a hacerlo en casa, especialmente no cuando mi hijo estaba cerca. Y como resultó ser fin de semana, no pude hablar con él en ese momento, así que acordamos encontrarnos en un restaurante cercano. Ayer, finalmente habló sobre lo que había sucedido todos esos años atrás, y vaya que estoy en una situación ahora. Obviamente, comenzó disculpándose conmigo y me dijo que había cometido un error enorme. Dijo que mi madre era en realidad la responsable de nuestro divorcio. Resulta que, después de que le conté sobre lo que Dan había dicho y él lo había echado, ella se había comunicado con él unas horas después de que terminara la fiesta y le había dicho un par de cosas que aún no puedo entender. Ella fue la que le dijo que aparentemente Dan y yo éramos algo en la universidad y estaba segura de ello. También le había dicho que sospechaba que ya había tenido una aventura con él, pero ahora que parecía estar enamorado de mí, tenía miedo de romper las cosas y tuvo que recurrir a culpar a Dan para deshacerme de él. Mi madre fue la que alimentó a mi exmarido con todas las tonterías sobre mí y Dan y lo hizo dudar de mi lealtad, lo cual es ampliamente insano. Y cuando me negué a aceptar una prueba de paternidad, eso simplemente le pareció una admisión de culpabilidad, y no pudo soportarlo, por eso me dejó. Hace unas semanas, Dan se puso en contacto con él en las redes sociales y le envió varias capturas de pantalla de sus conversaciones con mi madre, que llevaron al día de la fiesta de inauguración de la casa donde todo sucedió. Mi madre le había prometido a Dan que le abriría el camino pronto, y le prometió que pronto no estaría casada con mi esposo. A cambio, Dan le había prometido pagarle a mi madre $330,000 para que esto sucediera. Fue horroroso para mí darme cuenta de que estas conversaciones eran realmente reales, porque sabía que mi madre siempre firmaba sus mensajes con una R, que era su inicial, así que tenían que ser reales. No fue sorpresa que Dan hubiera ofrecido comprar la ayuda de mi madre, porque era un niño de familia acomodada y estaba acostumbrado a salirse con la suya todo el tiempo, lo que intentó hacer aquí también, pero falló porque, como ustedes saben, todavía no estoy con Dan y ni siquiera he hablado con él desde el día que lo echaron de nuestra fiesta. No sé si Dan decidió salir de la nada de repente ahora, y tampoco lo sabe mi exmarido, pero definitivamente ha puesto mi mundo patas arriba con esta información. Cuanto más lo pensaba, más ridículo parecía, pero también encajaba. Mi madre había estado inusualmente feliz y demasiado solidaria cuando le dije que me estaba divorciando. A pesar de que siempre había tendido hacia tener opiniones conservadoras, también había intentado hablar sobre cómo se sentía mal por Dan, y cómo ese pobre chico merecía otra oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Pero siempre la rechacé, porque simplemente no me gustaba Dan. Fue divertido en la universidad, pero era un niño mimado y definitivamente no era mi tipo. También había intentado presentarme con un par de hijos de las amigas después de mi divorcio, y todos eran iguales, empleados corporativos con un buen salario pero apenas personalidad. Supongo que quería un esposo rico para mí, y mi exmarido lo estaba haciendo bien en ese momento, pero no calificábamos como ricos. Incluso la casa que compramos estaba siendo pagada por mis suegros, yo misma y mi exmarido. Tomó a los 4 de nosotros comprar una pequeña casa en un barrio decente, así que estábamos cómodos, pero no éramos ricos. Y mi madre siempre me había enseñado que el dinero importaba más, así que no me sorprende lo que hizo. Solo me sorprende que no dudara en arruinar el matrimonio, relativamente feliz, de su propia hija y privar a su nieto de su padre durante 6 años enteros, solo porque creía que necesitaba un esposo rico. Cuando mi exmarido me mostró esas capturas de pantalla y las conversaciones entre Dan y mi madre, casi me desmayé por lo impactada que estaba. Después de un rato, le dije a mi exmarido que hablaría con él más tarde y salí del restaurante. Luego conduje directamente a la casa de mi madre para enfrentarla sobre lo que acababa de descubrir. No anduve con rodeos y fui directo al grano. Tan pronto como abrió la puerta, trató de negarlo al principio, pero pude ver que se estaba poniendo realmente nerviosa y, eventualmente, se derrumbó y confesó que había acordado ayudar a Dan hace todos esos años, porque estaba en una necesidad desesperada de dinero en ese momento. Había sido ama de casa toda su vida, y después de que mi papá falleció, no tenía a nadie en quien confiar y estaba luchando con las cuentas. El dinero que mi papá le dejó había sido suficiente para mantenerla durante un tiempo, pero después de eso, se volvió realmente difícil para ella sobrevivir con los ahorros.
Dijo que había pensado en pedirme que le prestara dinero, pero acababa de comprar una casa y había tenido un bebé, y yo me quejaba mucho de lo caro que era todo muy a menudo, así que sintió que tampoco podía venir a mí en busca de ayuda. Había estado buscando trabajo durante un par de meses, pero le habían rechazado en todas partes porque no había trabajado antes. Como último recurso, aceptó ayudar a Dan, quien se había puesto en contacto con ella un par de semanas antes de la fiesta. Ella tenía la intención de hablar bien de Dan después de manipular a mi esposo para que me dejara, pero Dan se adelantó, y después de esa confesión de amor borracho, ya no pudo salvar la situación. Lo intentó, pero simplemente no funcionó, y eventualmente, tanto ella como Dan dejaron de intentarlo. Incluso después de eso, trató de presentarme con chicos ricos, como mencioné antes, porque se sentía culpable por arruinar mi matrimonio perfectamente feliz por sus propias razones egoístas, pero tampoco tuvo suerte con eso y ahora vivía con la culpa. Dijo que planeaba decirme la verdad en algún momento, pero no pretendía que me enterara de esta manera. Incluso trató de convencerme de que había hecho esto por mi propio bien, porque Dan estaba bien económicamente, y nunca hubiéramos tenido que preocuparnos por el dinero o el trabajo si hubiera terminado con él. Dijo que había estado cuidando de mí y me pidió que no lo tomara a mal. Pero simplemente, no podía creer que mi propia madre me hiciera algo así. Me fui disgustada y horrorizada por lo que sabía ahora, y no he ido a verla desde entonces. Tampoco he respondido a sus llamadas y mensajes, porque simplemente no sé qué decirle. Incluso le he dicho a mi exmarido que necesito un tiempo para recuperarme de todo lo que he descubierto, y afortunadamente, él es lo suficientemente sensato como para respetarlo. Pero mi madre sigue enviando mensaje tras mensaje todos los días. Tampoco tengo corazón para bloquearla, porque mis emociones están por todas partes en este momento. Ayer, recibí un mensaje de texto de mi madre que me ha afectado más que los demás. Me dijo que sin importar lo que hubiera hecho en el pasado, quería que supiera que aún deseaba nada más que lo mejor para mí, pero también quería que entendiera que ella era su propia persona y también tenía que cuidarse a sí misma. Dijo que hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir por sí misma y que se arrepentía, pero ya estaba hecho. No me pidió ayuda porque sabía que no podría ayudarla, ya que mi exmarido y yo no ganábamos lo suficiente para cubrir todos los gastos, incluidos los suyos. Entonces, lo que hizo fue por pura desesperación. Ha intentado compensarme desde entonces, y seguirá intentándolo el resto de su vida si es necesario. Ese mensaje realmente me hizo llorar porque, como dije, he pasado toda mi vida con esta mujer, y en un día, mi mundo entero se dio vuelta. Simplemente, estoy genuinamente perdida en este momento. Me siento culpable por no ofrecer ayudar a mi madre cuando estaba luchando con el dinero después de que mi papá falleció. Actualización 1. Hola a todos, han pasado 4 días desde que publiqué. Muchas gracias por ser tan amables conmigo y por todos los consejos que recibí en la publicación original. Ahora estoy en un estado emocional mucho más estable, y estoy agradecida de no haber respondido a mi madre antes. No me importan sus razones. No me importa lo que estuviera pasando. La conclusión es que arruinó mi matrimonio y obligó a mi hijo a vivir sin un padre durante 6 años. Realmente no puedo pensar en ninguna manera de justificar lo que hizo, y tratar de hacerme creer que lo que hizo todos esos años atrás por sus propias necesidades estaba bien, fue la gota que colmó el vaso. Si ella me hubiera contado lo que estaba pasando solo una vez y hubiera pedido ayuda, me hubiera asegurado de ayudarla y apoyarla de cualquier manera que pudiera. Pero ella eligió arruinar mi matrimonio solo por dinero, y pensó que podría compensarme presentándome con los hijos ricos de sus amigas. Es repugnante pensar que solía poner a esta mujer en un pedestal e incluso estaba dispuesta a creer que yo estaba equivocada aquí. Así de convincente era su manipulación emocional. Pero está bien. Definitivamente, no voy a disculparme con ella ni dejar que me manipule más. Después de que me ascendieron, he sido yo quien la ha estado cuidando, y ella ha estado viviendo de mi dinero de todos modos. Pero eso va a parar ahora. Una vez más, gracias a todos aquí que se tomaron el tiempo para asegurarme que no era la villana por no ofrecerle ayuda a mi madre, que ni siquiera sabía que necesitaba. Y a aquellos que preguntaron por qué exactamente Dan había decidido hablar después de tanto tiempo, hablé con un par de amigos y descubrí que ahora era un amargado alcohólico que había estado divorciado 2 veces en los últimos 6 años. Así que supongo que finalmente se dio cuenta de que nunca iría corriendo hacia él, por más solitaria que estuviera, y decidió crear drama nuevamente. O al menos, eso es lo que creo que pasó. No estoy segura, y no creo que realmente importe por qué lo hizo. Lo hizo, y aún no puedo decidir si las repercusiones de eso han sido buenas o malas. Supongo que un poco de ambas cosas. Actualización 2. Hoy, finalmente bloqueé a mi madre en todas las plataformas. En todas partes. También le he dicho a mi asistente que interrumpa mis pagos mensuales a ella.
Siento que se ha quitado un peso enorme de mis hombros y finalmente puedo respirar un poco. Ha sido una semana realmente loca emocionalmente, pero he logrado superarla. Mi única preocupación en este momento es cómo voy a explicarle a mi hijo por qué ya no vamos a visitar a su abuela los fines de semana. Espero que simplemente no lo mencione en absoluto porque será muy difícil para mí si lo hace. Yo misma aún no he procesado completamente la magnitud de lo que he tenido que pasar y lo que he tenido que hacer, pero algún día lo asimilaré. Simplemente, no quiero hacer pasar por eso a mi bebé. Ya ha tenido que pasar 6 años de su vida sin su papá, y ahora está mirando el resto de su infancia sin su querida abuela. No puede ser fácil, pero simplemente tiene que hacerse. Nunca podré volver a tener una relación normal y cordial con mi madre, y de eso estoy absolutamente segura. De hecho, ni siquiera leí los últimos mensajes que me envió antes de bloquearla, porque sabía que en este punto, no había nada que pudiera decir para hacerme quedarme. He terminado, y he terminado para siempre. Ojalá mi madre me hubiera querido la mitad de lo que yo la quería a ella, y entonces quizás no estaríamos en esta situación tan terrible hoy. Pero ella eligió hacer esto a sí misma. Mantuvo este gran secreto de mí durante años, y luego trató de manipularme haciéndome creer que de alguna manera yo tenía la culpa. Es simplemente indignante, y cada vez que pienso en ello, siento que mi corazón se rompe en 1000 pedazos una y otra vez. Me siento traicionada y herida y enojada por lo que hizo, pero es imposible cambiar el pasado, así que no tengo otra opción que seguir adelante. Y eso es lo que estoy eligiendo hacer ahora. Estoy eligiendo dejar ir a mi madre y todo mi resentimiento, para no tener que cargarlo conmigo el resto de mi vida. También he comenzado a buscar terapeutas cerca de mí porque siento firmemente que eso me haría mucho bien en este momento, y lo necesito desesperadamente porque en esta etapa de mi carrera y vida, no puedo permitirme desmoronarme o dejarme caer en la depresión. Así que tengo que prevenirlo, y la terapia es la mejor manera para eso, he oído. Actualización 3. Bien, algunos de ustedes habían estado preguntando qué iba a hacer con respecto a la situación con mi exmarido, y me di cuenta de que me había olvidado por completo de mencionarlo, así que fue mi error. De todos modos, en cuanto a mi exmarido, sí me comuniqué con él, y discutimos qué queríamos hacer a continuación ahora que la verdad estaba en el aire. Volver a estar juntos obviamente estaba fuera de discusión, porque no estoy interesada en reavivar ninguna relación con él. La interferencia de mi madre aparte, él todavía me abandonó, dudó de mí y buscó una pelea innecesaria conmigo, lo que finalmente llevó a nuestro divorcio. Él admitió que había sido un idiota, pero eso realmente no cambia nada para mí, y personalmente no quiero tener ninguna relación con él. Sin embargo, él prácticamente me suplicó que le permitiera tener una oportunidad de ser padre, porque lamentaba no haber sido parte de la vida de su hijo durante tanto tiempo. Parecía sincero en lo que decía, y quería que él tuviera la segunda oportunidad que yo nunca recibí de él. No fue porque de repente me sintiera muy amable, sino más que nada por el bien de mi hijo, quien a menudo pregunta por su padre, y tengo que decepcionarlo con mi respuesta cada vez. Ahora que finalmente tiene la oportunidad de tener un padre, siento que ambos merecen tener una oportunidad de tener una verdadera relación padre e hijo. Obviamente, hay restricciones que he establecido y reglas que mi ex tiene que seguir. No puede simplemente reaparecer de la nada y esperar que le permita hacerse cargo de las responsabilidades de padre sin probar las aguas primero. Por ahora, solo se le permite encontrarse con mi hijo una vez a la semana y solo por un par de horas. Incluso esas interacciones limitadas tienen que ser supervisadas, y no puede sacar a mi hijo sin mí. Han tenido 2 visitas hasta ahora, y parece que las cosas van bien. Sorprendentemente, mi ex se lleva bien con mi hijo, y en tan poco tiempo, han construido una buena relación. Mi hijo actualmente no es consciente de quién es exactamente este hombre, y todo lo que sabe es que es divertido estar con él. Pero lo introduciremos lentamente en todo el asunto de ser padres si las cosas van bien. Mi ex ha dicho que regresará aquí si acepto compartir la crianza de nuestro hijo y dejarlo tener la custodia conjunta, o al menos derechos de visita. Le he dicho que no se adelante a los acontecimientos, pero la verdad sea dicha, es agradable verlos unirse, y estoy emocionada por mi hijo. Espero que las cosas también les vayan tan bien en el futuro.